Hola, muy buenos días. Que el Señor Jesús nos bendiga, nos guarde, nos ayude, nos alcance su misericordia. Dándole gracias a Dios por este nuevo día, dándole gracias a mi Jesús, a mi Dios, a mi Salvador, mi Redentor, mi Creador, por extender su amor y su misericordia sobre usted y sobre mí. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Jesús por este nuevo día, dándole gracias por su amor, por su misericordia, por permitirnos avanzar y transitar una vez más un nuevo día para crecer, para avanzar, para mejorar, para agradarle, en el nombre de Jesús, para agradarle. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Dios por mi casa, por mi vida, por mi esposa, a pesar de la situación y las cosas. Yo sé que Dios tiene un plan y estoy confiando en Él. Dándole gracias a mi Jesús por mi casa, por mi vida, por lo que tengo, por lo que me da, por lo que no tengo y por lo que me quita. Porque Él en su infinita sabiduría, en su infinito conocimiento, sabe la razón correcta del por qué muchas veces, de por qué siempre no tenemos lo que queremos y muchas veces nos quita lo que ya tenemos porque nos está haciendo daño. Bueno, el Señor en su infinita sabiduría sabrá qué me está haciendo daño y qué necesita salir de mi vida. Y bueno, lo que se quede, se quedará en bendición, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios a mi Jesús por permitirme ser una vez más instrumento para la edificación espiritual de las almas. Dándole gracias a mi Jesús y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Dándole gracias a mi Jesús y honrando a mis pastores, el reverendo José Olivares, el patriarca. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor, el presbítero Moisés Olivares. Gloria a Dios, dándole gracias a Dios por su amistad, por su confianza, por su apoyo, por su comprensión, por su paciencia. Dándole gracias a mi Jesús por este nuevo día. Gloria a Dios. En esta ocasión nos disponemos a continuar el ciclo de enseñanzas que hemos venido desarrollando sobre los libros de la Biblia. Gloria a Dios. En esta ocasión le corresponde el libro de Marcos. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, verso 17, que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacedlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, vamos a desarrollar y a proceder con esta instrucción cristiana. Esto es Marcos. Autor. Aunque el Evangelio de Marcos es anónimo, desde muy temprano en la historia de la iglesia, se consideró que su autor era Juan Marcos, un cercano colaborador de Pedro. Véase Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13, donde aparece mencionado ahí Juan Marcos. Gloria a Dios. Y compañero de Pablo. Compañero de Pablo y de Bernabé en su primer viaje misionero. La referencia más antigua sobre la autoría de Marcos proviene de Papías, obispo de la iglesia de Hierápolis, alrededor de los años 135 y 140 después de Cristo, cuyo testimonio está preservado en la historia eclesiástica de Eusebio. Papías describe a Marcos
como el intérprete de Pedro. Papías describe a Marcos como el intérprete de Pedro. Gloria a Dios. A pesar de que la iglesia primitiva era muy cuidadosa al sostener la autoría apostólica de los evangelios, los padres de la iglesia atribuían firmemente este evangelio a Marcos, quien no era un apóstol. Marcos, como se le atribuye un libro aquí, no era un apóstol. Juan Marcos no era un apóstol. Este hecho es una confirmación indirecta adicional de la convicción de la iglesia, de la convicción de que era Dios, es Dios que le transmite a la iglesia la dirección. Usa al que le da la oportunidad de usarlo. Tanto así que Juan Marcos no era un apóstol, pero estaba conectado con el Espíritu del Señor Jesús y lo usó para plasmar este evangelio, este glorioso evangelio de Marcos. Fecha. Los padres de la iglesia afirman que el evangelio de Marcos fue escrito después de la muerte de Pedro. Gloria a Dios. Ocurrida durante las persecuciones desatadas por el emperador Nerón, alrededor del año 67 después de Cristo. El evangelio mismo, particularmente el capítulo 13, indica que fue escrito antes de la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo. El grueso de la evidencia apoya una fecha en el 65, entre el 65 y el 70 después de Cristo. Trasfondo del libro de Marcos. En el año 64 después de Cristo, Nerón acusó a la comunidad cristiana de prender fuego a la ciudad de Roma. Y con ese pretexto instigó una fiera persecución en la que perecieron Pablo y Pedro. Gloria a Dios. En medio de una iglesia perseguida, viviendo constantemente bajo la amenaza de muerte, Marcos escribió sus buenas nuevas. Claramente quiere que sus lectores saquen fuerzas de la vida y ejemplo de Jesús. Marcos transmite en su libro, él inspira a sus lectores que saquen fuerza y energía de la vida de Jesús, que fue un ejemplo para nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que fue cierto para Jesús debía serlo también para los apóstoles y los discípulos de todas las épocas. Lo que fue cierto para Jesús en aquel tiempo debe ser tan cierto como para usted y para mí en este tiempo, en todas las épocas. En el corazón del Evangelio está el pronunciamiento explícito de que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Eso queda en el libro de Marcos, capítulo 8, verso 31. Gloria a Dios. Este pronunciamiento de sufrimiento y muerte no solo se repite en el capítulo 9, verso 31, capítulo 10, verso 32 al 34, sino que se convierte en una norma del discipulado consagrado. Gloria a Dios. Si alguno, escuchemos con atención, el discipulado consagrado. Le voy a ofrecer un texto que refleja esa enseñanza de lo que le transmite el libro de Marcos al discipulado consagrado. Gloria a Dios. Si alguno quiere venir
en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Capítulo 8, verso 34. Vamos a disertar un poco esto aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí, si usted y yo deseamos seguir y ser discípulos, seguidores de Cristo, debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Cómo es negarnos a nosotros mismos? No hacer lo que queremos, sino lo que debemos, lo que es correcto. ¿Qué es lo que es correcto? Lo que está plasmado en la palabra. No es lo que quiere, no, yo quiero hacer esto. No, hay que hacer es lo correcto. Si usted y yo queremos seguir y hallar gracia delante de los ojos de Jesús, que nos llene de su poder, debemos negar lo que anhela nuestra carne. No, yo quiero esto, no. Pero la palabra de Dios dice esto. En una ocasión tuve algunas discusiones con mi esposa en este particular, pero gracias a Dios, gracias a mi Jesús, Él está conmigo y está envolviendo mi casa, mi vida y mi entorno. No es como usted quiera, ni como yo quiera, ni como quiera quien sea, no, es como Dios quiere. Porque si usted no vive en la tierra como Dios, que es el creador, quiere que usted viva, entonces usted está infringiendo una norma, la norma de la felicidad. Si usted está en contra del creador, ¿cómo va a ser feliz en su creación? Gloria a Dios. Si usted está en contra del creador y yo estoy en contra del creador, ¿cómo seremos felices en su creación? Si Él es el creador y es el que rige esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 8, verso 34 de Marcos. Marcos dirige a sus lectores hacia la cruz de Cristo, donde pueden descubrir el sentido y la esperanza de su sufrimiento. Gloria a Dios. Contenido. Marcos estructura su evangelio alrededor de los viajes de Jesús, lo que finaliza con su muerte y subsecuente resurrección. Después de una introducción en el capítulo 1, verso 1 al 13, Marcos narra el sufrimiento público de Jesús en Galilea. Capítulo 1, verso 14 al capítulo 9, verso 50. Y Judea, capítulo 10 al capítulo 13. Culminando con la pasión y en la resurrección, capítulos 14 al capítulo 16. El Evangelio debe ser visto como una obra dividida en dos partes. El Evangelio de Marcos debe ser visto como una obra dividida en dos partes, que están unidas por la confesión de Pedro de Jesús como el Mesías. Gloria a Dios. Capítulo 8, versos 27 al 30. Antes de esta porción de la palabra y después el Evangelio está dividido en el capítulo 8, versos 27 al 30. Antes es la primera parte y después la segunda parte. Gloria a Dios. Y el primer anuncio de Jesús de su resurrección. Gloria a Dios. Capítulo 8, verso 31. Marcos es el más corto de los evangelios. No contiene ninguna genealogía ni relatos sobre el nacimiento o el ministerio temprano de Jesús en Judea. Es el evangelio de la acción que cambia rápidamente de un escenario a otro. El evangelio de Marcos cambia de escenario rápidamente, de un escenario a otro, porque es muy activo, es muy volátil el evangelio de Marcos, porque se basa en la acción, en el verbo, el verbo significa acción. El evangelio de Juan ofrece un conciso relato del Señor, mientras Mateo y Lucas presentan lo que puede considerarse una serie de coloridas vistas fijas. Sin embargo, ¿por qué dice que coloridas vistas fijas? Porque a través de las palabras dibujamos paisajes.
El Evangelio de Marcos es como una película de la vida de Jesús. Como le dije, por medio de palabras dibujan paisajes y acontecimientos. Marcos acentuó el carácter narrativo de su Evangelio, utilizando la palabra griega eutios, frecuentemente traducida como y luego. Eutios, que significa y luego. Esta palabra se repite 42 veces en el texto, más que en el resto del Nuevo Testamento, y el uso continuo del tiempo imperfecto griego denota acción constante y le imprime dinamismo al relato. Como dije antes, era el evangelio de la acción. No se detenía, siempre estaba dibujando sucesos y acontecimientos. El libro de Marcos es un evangelio muy movido. Marcos es también el evangelio de las frases vividas, gráficas, impactantes y hábilmente empleadas para permitir al lector formarse una imagen mental de la escena descrita. Los ademanes y gestos de Jesús reciben una atención especial por parte de Marcos. Hay muchos latinismos en este evangelio, o sea, mucho lenguaje latín. Por eso es que se llama latinismo, porque Marcos como tal aplica el idioma latín a su evangelio. Hay muchos latinismos en este evangelio. Véase, capítulo 4, verso 21, capítulo 12, verso 14, capítulo 6, verso 27, capítulo 15, verso 39. Su autor pone poco énfasis en la ley y las costumbres judías, pero cuando las alude siempre las explica a los lectores. O sea, cuando hace mención de ellas, las explica detalladamente. Este hecho apoya la tradición según la cual Marcos escribió para una audiencia gentil romana, una audiencia que no era cristiana. El libro de Marcos está dirigido a una audiencia gentil y romana en ese tiempo. En este tiempo está dirigida a la gente del mundo. Gloria a Dios. De muchas maneras, Marcos hace énfasis en la pasión de Jesús y así ésta se convierte en el indicador para medir todo el ministerio y el de sus discípulos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, dar su vida en rescate por usted y por mí. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Capítulo 10, verso 45 de Marcos dice eso. Todo el ministerio de Jesús, milagros, relación con los pecadores, selección de discípulos, enseñanza sobre el reino de Dios y etc., se sitúa en el contexto del amor generoso del Hijo de Dios, que se consumó en la cruz y la resurrección. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 13 que la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Esta porción de la palabra quiere transmitir a los lectores evangélicos, a los que somos creyentes del poder y del reino de los cielos, del reino de Jesús, que si no actuamos, nuestra acción no tiene una causa o un origen de amor, no lo hacemos por amor, no valdrá de nada. Gloria a Dios. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 13 para deslindar dudas. Esto es una enseñanza bíblica. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús.
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea, aquí en reiteradas ocasiones hace referencia de que es el amor de Dios el que permite que los dones de Dios fluyan en usted y en mí. Vamos a cuidarnos de esto, de hacer las cosas con una verdadera motivación, por amor a nuestro prójimo, por amor a Dios primeramente. Dice la palabra en que esta dispensación se divide en 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solamente eso. En eso se condensan los 10 mandamientos del antiguo pacto, del pacto mosaico. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Aplicación personal del libro de Marcos. Esto es muy interesante. Escuchemos con atención. Aplicación personal. El Evangelio de Marcos enseña que la vida del discipulado, escuchemos, que la vida del discipulado significa seguir a Jesús por la misma senda de incomprensiones y rechazos que Él transitó. Gloria a Dios. Tenemos que estar dispuestos a hacer todo lo que hizo Jesús y pedirle. En este tiempo Él dice que Él va a capacitar a su iglesia, va a capacitarlo a usted y a mí con su Santo Espíritu. Usted que está bautizado en el nombre de Jesús tiene el Espíritu Santo en su espíritu. Lo importante es que usted aprenda a permitir que el Espíritu Santo fluya desde su espíritu a lo físico. Gloria a Dios. Vamos a continuar. En todas las épocas, las advertencias y la promesa para los seguidores de Jesús son siempre. Si alguno, escuchemos con atención, vamos a recapitular esto. En todas las épocas, las advertencias y la promesa para los seguidores de Jesús son siempre. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Capítulo 8, versos 34 y 35. Gracias, mi Jesús. Gracias. Gracias, mi Dios. Marcos hace énfasis en la necesidad de tener fe en la persona, mensaje y poder de Jesús para ayudar a aquellos que están en apuro. Oye, en apuro he estado yo muchas veces. He estado en coma 3 veces, en 3 ocasiones. Y Dios siempre ha estado ahí conmigo, salvándome. En una ocasión me dieron un disparo, me atravesó. 2 disparos que me atravesaron cuando el malandro llegó a matarme, que yo estaba caído, que yo peleé con él. Y yo siempre he tenido habilidad con las manos. Dios me permitió tener habilidad con las manos. Y peleé y en el mundo, cuando yo estaba en el mundo, lo golpeé. Y entonces se metió otra persona a pelear conmigo mientras él buscaba una pistola. Cuando buscó la pistola yo salí corriendo. Pero que pies no corren más que bala. Entonces me alcanzó, me disparó. Cuando me iba a rematar, se metió otro malandro y no me dejó que me matara. En 2 ocasiones ese mismo malandro me salvó. Gloria a Dios. Después fui indigente, me tiraron una roca en la cabeza, tuve politraumatismo craneoencefálico. Dios se glorificó otra vez. Ahora en el 2016 me dieron 3 disparos en el pecho, en el tórax, me perforaron un pulmón.
Dios otra vez. Usted tiene una promesa así como la tengo yo. Dice el libro de Juan, capítulo 10, verso 28. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Del 27 al 30 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Si usted tiene un propósito en Dios, usted lo va a cumplir, porque Dios lo va a guardar hasta el final. Se lo digo yo, que tengo experiencia en ese particular. Gloria a Dios. Más adelante dice: yo y el Padre somos uno. Jesús dice esto: yo y el Padre somos uno. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Y el Espíritu Santo también es uno. Gloria a Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Dice Colosenses 2:9 que en Él, en el nombre de Jesús, habita la plenitud de toda la deidad. O sea, que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Son tres manifestaciones de un mismo Dios. Véanse. Capítulo 1, verso 15. Capítulo 2, verso 5. Capítulo 4, verso 40. Capítulo 5, 34 al 36. Capítulo 6, verso 6. Capítulo 9, 19. Capítulo 11, verso 22 al 24. En estas fracciones de la palabra, siempre se muestra Jesús glorificándose y salvando a los que son de Él. Gloria a Dios. Lo opuesto a tal fe puede verse en los motivos de los corazones endurecidos. ¿Qué son los corazones endurecidos? Los que no permiten que en su mente y en su corazón albergue la fe. Porque son como Santo Tomás, ver para creer. Mas, sin embargo, en este tiempo nosotros debemos creer para poder ver. Gloria a Dios. El Cristo encarnado que Marcos describe es capaz y está dispuesto a ayudar a quienes se encuentran en extrema necesidad. Gloria a Dios. Los que se encuentran en extrema necesidad, que no tienen alimento, alimento es lo más común. Mas, sin embargo, existen otra cantidad de situaciones que nos perturban a nosotros los humanos, y sobre todo en este tiempo. Medicina, comida, empleo, que no alcanza el dinero, sobre todo a los venezolanos. Por eso es que, sobre todo los integrantes de este país de Venezuela, necesitamos el Espíritu Santo del Señor Jesús para que nos sustente. Dice la palabra que Él sustentará nuestra necesidad conforme a la riqueza en gloria. Conforme a su riqueza en gloria. Yo en lo personal no tengo abundancia, pero tengo todo lo que necesito, porque es mi Jesús que me lo da. O sea, como tal, yo vendo golfeado. Y bueno, Dios me bendice cada día, porque está pendiente de mis necesidades, también de sus necesidades. Vamos a continuar. Por último, el Evangelio de Marcos asegura a los obreros cristianos que todas las generaciones, el Evangelio de Marcos asegura a los obreros cristianos de todas las generaciones que los mismos milagros que acreditaban el ministerio de los apóstoles continúan siendo elementos característicos del pueblo de Dios bajo el nuevo pacto, bajo este pacto. Gloria a Dios. Capítulo 16, versos 17 y 18. Vamos a leer esto. Capítulo 16, versos 17 y 18. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y estas señales en el nombre de Jesús.
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué poderoso. Mire, eso tiene un secreto. Cuando se imponen las manos, ocurre un fenómeno que se llama la transferencia. Por eso es que es necesario que nosotros los cristianos estemos constantemente llenos del poder de Dios. ¿Cómo nos llenamos del poder de Dios? A través de la oración, los ejercicios espirituales. Gloria a Dios. Y en cada ocasión, cuando Dios nos permita observar algo que no le agrada a Dios, nuestra conciencia se va a levantar su voz acusadora, y va a permitir que nosotros nos involucremos y hagamos lo que Dios quiere que suceda en ese lugar. Porque la voluntad de Dios que está en usted y está en mí, está en nuestro corazón, va a permitir que Dios se manifieste en ese lugar y que ocurra un milagro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por último, el Evangelio de Marcos asegura a los obreros cristianos de todas las generaciones que los mismos milagros que acreditaban el ministerio de los apóstoles continuarán siendo elementos característicos del pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Capítulo 16, versos 17 y 18. Cristo revelado en el libro de Marcos. Este libro no es una biografía, sino una concisa historia de la redención cumplida a través de la obra expiatoria de Cristo. Marcos justifica el derecho mesiánico de Jesús enfatizando su autoría como maestro, su autoridad como maestro. Capítulo 1, verso 22 de Marcos. Y su autoridad sobre Satanás y los espíritus inmundos. Capítulo 1, verso 27. Capítulo 3, verso 19 al verso 30. El pecado. Su autoridad sobre el pecado. Capítulo 2, verso 1 al verso 12. El sábado. Capítulo 2, verso 27, 28. Capítulo 3, verso 1 al 6. La naturaleza. Capítulo 4, verso 35 al 41. Capítulo 6, verso 45 al 52. La enfermedad. Capítulo 5, verso 21 al 34. La muerte. Capítulo 5, verso 35 al 43. Las tradiciones legalistas. Capítulo 7, verso 1 al 13. Verso 14 al 20. Y el templo. Capítulo 11, verso 15 al 18. El título que encabeza la obra de Marcos: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Capítulo 1, verso 1. Contiene su tesis central sobre la identidad de Jesús. Es necesario que nosotros en este tiempo constatemos y verifiquemos la divinidad y la supremacía espiritual de la persona del Señor Jesús. Claro, para que nos demos cuenta que en realidad Dios se despojó de su gloria y vino a la tierra en carne, a pagar el pecado de la carne, no cometiendo ni un pecado, para morir por el pecado de todos los que le reciben a Él como Señor y Salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tanto el bautismo como la transfiguración testifican su condición divina. Capítulo 1, verso 11. Capítulo 9, verso 7. En dos ocasiones, espíritus malignos confiesan que Él es el Hijo de Dios. Capítulo 3, verso 11. Capítulo 5, verso 7. Véase también capítulo 1, verso 24 y verso 34. La parábola de los labradores malvados alude a la condición divina de Jesús como hijo. Capítulo 12, verso 6. Por último, la narración de la crucifixión concluye con la confesión del centurión.
La narración de la crucifixión de Cristo concluye con la narración del centurión que dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Capítulo 15, verso 39. Por eso es que muchas veces actuamos desde la emoción, desde la rabia, desde la ira, desde esas emociones tóxicas que invaden nuestro corazón. Y cuando llega la información o llega la respuesta de la neocorteza o del espíritu, entonces nos arrepentimos. Gloria a Dios. Cuando llega la respuesta espiritual, la respuesta sensata, la respuesta que a Dios le agrada, la que no es emocional y no es carnal, entonces ya hemos decidido. Por eso es que muchas veces habemos personas que hasta le quitamos la vida a otro en una rabia, en una ira, en una expresión, en un ataque emocional. Mas sin embargo, eso debe ser remediado y restaurado. ¿Cómo? Bueno, el hombre como tal desarrolla un órgano único que se llama autocrítica. En el momento cuando llega una información a nosotros, llega la información a nuestro corazón, dice la palabra que, no dice conocimiento, que entre el estímulo y la respuesta hay una distancia. En ella radica nuestro crecimiento. Recibimos los estímulos por los sentidos: la vista, el gusto, el olfato, el tacto. Ocurre lo que se llama una bifurcación. La información se desdobla. O sea, se parte en dos y va en la misma calidad y cantidad al órgano límbico, que es el cerebro emocional, y va al órgano prefrontal, que es el cerebro pensante. La desventaja que tiene el funcionamiento humano y carnal es que el órgano límbico o el cerebro emocional ofrece una respuesta 70% más rápido y más veloz que el órgano prefrontal o el cerebro pensante. Por eso es que muchas veces o siempre el que no tiene esta información y no sabe que no tiene un crecimiento emocional, eso se llama inteligencia emocional. La persona que no es capaz de suprimir, sostener su estado emocional a través de la autocrítica, entonces reacciona de manera que no es acorde. Pero cuando tenemos un crecimiento emocional y somos capaces de suprimir y aguantar la respuesta emocional hasta que llega la respuesta racional e inunda, suprime y atenúa la información emocional, ahí es cuando hemos crecido, cuando somos capaces de controlarnos a nosotros mismos. El liderazgo es así. Si usted no es capaz de conocerse y dominarse y controlarse usted mismo, usted y yo no somos capaces de dominar, controlar e influenciar a otros. Tiene que ser líder de usted mismo, así como yo, para poder liderar a otros. Gloria a Dios. Verdaderamente este era hijo de Dios, dijo el centurión, capítulo 15, verso 39. Pero ya lo habían matado. En Marcos, el título que con más frecuencia usa Jesús para referirse a sí mismo, un total de 14 veces en Marcos, es hijo de hombre. Gloria a Dios. Este título como tal, esta expresión, véase Daniel, capítulo 7, verso 13. Como una designación para el Mesías. No es tan popular entre judíos como el altamente nacionalista hijo de David. Jesús escoge hijo de hombre, por tanto, hijo de hombre, tanto para revelar y reafirmar su condición de Mesías, como para vincularse con Dios y el hombre. Marcos, con la mira en el discipulado, sugiere que los seguidores de Jesús deben conocer a fondo el ministerio de su identidad. Gloria a Dios. O sea, Marcos hace énfasis a todos los discípulos de que es necesario de que estudiemos al Señor Jesús y que conozcamos a profundidad
todos los hechos que implican su divinidad, su obra, sus palabras, su enseñanza. Gloria a Dios. Mientras muchos malinterpretan la persona y misión del Señor, los demonios confiesan su carácter divino de hijo. Los discípulos deben ver a través de su misión y tomar la cruz y seguirlo. La segunda venida del vindicado Hijo del Hombre develará por completo su gloria y poder. Espíritu Santo en acción. Junto a los demás autores de los evangelios, Marcos registra la profecía de Juan el Bautista, de que Jesús bautizará con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Capítulo 1, verso 8 de Marcos. Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento en agua, pero Jesús bautiza para poder, para cumplir su obra. Gloria a Dios. Tales como los discípulos de Juan fueron sumergidos en las aguas del río Jordán, así los creyentes serán totalmente sumergidos en las aguas del río Jordán. Así los creyentes serán totalmente sumergidos en el agua del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Totalmente sumergidos en el agua del Espíritu Santo. Por eso es que hay personas y doctrinas que creen que bautismo por aspersión, eso es antibíblico. Se lo digo con autoridad y con propiedad. Eso es antibíblico. El bautismo es la inmersión. Muero para el mundo, vivo para Cristo cuando salgo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en su bautismo. Capítulo 1, verso 10 de Marcos. Llenándolo de poder para su obra mesiánica. Trajo el poder de Jesús. Trajo su poder. El Espíritu Santo trajo el poder de Jesús. En conformidad con la profecía de Isaías. Capítulo 42, verso 1. Capítulo 48, verso 16. Capítulo 61, verso 1 y 2. Vamos a leer Isaías, capítulo 48, verso 16. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Escuchemos esto. Escuchemos esto. Que esta cita ya está. Esto lo escogí yo para ilustrar esta enseñanza. Gloria a Dios. Llenándolo de poder para su obra mesiánica, en conformidad con la profecía de Isaías. Capítulo 48, verso 16. Hay otra cita. Capítulo 42, verso 1. Capítulo 61, verso 1 y 2. 48, 16. Dice: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Es Dios mismo hablando. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Está hablando Jesús en este momento. Gloria a Dios. Acercaos a mí. Oíd esto. Desde el principio no hablé yo en secreto. No hablé en secreto porque estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu. Vamos a recapitular esto. No hablé en secreto desde que eso se hizo. Allí estaba yo. Y ahora me envió el Señor. Y ahora me envió Jehová el Señor, el Padre, y su Espíritu. Y está hablando Jesús. Son tres distintas manifestaciones de un mismo Dios, de un Jesús. Gloria a Dios. El relato del subsecuente ministerio de Jesús da testimonio del hecho de que sus milagros, escuchen, gloria a Dios, el relato subsecuente del subsecuente ministerio de Jesús da testimonio del hecho de que sus milagros, enseñanza
fueron el resultado de haber sido ungidos por el Espíritu Santo. O sea, todo lo que Dios hizo en la tierra, lo hizo fue bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Lo que pasa es que mi Jesús estaba alineado totalmente con el poder del Espíritu Santo. Por eso es que todos los milagros y toda la enseñanza que Jesús dio en la tierra, dio en este mundo, lo hizo fue bajo el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, toda la enseñanza. Por eso fue que después de su bautismo, que el Espíritu Santo descendió como paloma, en ese momento descendió el Espíritu Santo con el poder y la autoridad de Jesús. Gloria a Dios. Marcos afirma gráficamente que el Espíritu le impulsó al desierto, lo llevó al desierto. Capítulo 1, verso 12. Para ser tentado, sugiriendo la urgencia de encontrarse con Satanás y derrotarlo en sus intentos por hacerlo caer, de llevarlo al desierto. ¿Cuál es el desierto en este tiempo? Donde no está Dios es el desierto. El desierto es donde no hay recursos o son muy limitados. La sabiduría, el poder y la influencia del hombre como tal son muy limitados. Cuando estamos fuera de Dios, estamos en el desierto, en recursos limitados, o donde no hay recursos, los recursos son muy limitados. Gloria a Dios. Por eso es que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto para ser tentado, para luchar con el enemigo, para mostrarle a usted y a mí que Jesús lo hizo y que usted tiene su espíritu y que yo también. Así como el Espíritu lo impulsó a él al desierto, así lo impulsa a usted y me impulsa a mí, porque es el mismo Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y derrotarlo en su intento por hacerlo caer. Satanás como tal, Jesús necesitaba enfrentarse primeramente a lo espiritual, a Satanás, al espíritu malo, a su oposición, a su enemigo, para poder irradiar y transmitir esa victoria sobre usted y sobre mí, sobre el mundo. Gloria a Dios. Por eso es que el que ministra no puede ministrar algo vacío. Tiene que ministrar desde su espíritu, desde la carga espiritual. Gloria a Dios. Antes de emprender, para ser tentado, sugiriendo la urgencia de encontrarse con Satanás y derrotarlo en sus intentos por hacerlo caer. Antes de emprender la misión de destruir en otros el poder del enemigo. Antes de emprender la misión de destruir en otros el poder del enemigo. Vamos a luchar, o sea, en ese momento, alegorizando, yo voy a luchar contra Satanás. Jesús lo venció. Venció a Satanás en la tentación. Cuando el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Lo venció. Y en cada una de las ocasiones donde se involucró Jesús, venció a Satanás. En cada una de las ocasiones lo venció. Gloria a Dios. Vamos a continuar. El pecado contra el Espíritu Santo es contrastado con todos los demás. Capítulo 3, verso 28. Porque estos pecados y las blasfemias podrán ser perdonados, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Gloria a Dios. El contexto define el significado de esta aterradora verdad. Los escribas blasfemaron contra el Espíritu Santo cuando le atribuyeron a Satanás los efectos del exorcismo realizado por Jesús a través del Espíritu. Capítulo 3, verso 22 de Marcos. Su perjudicada visión los hizo incapaces de distinguir la verdad. Su perjudicada visión. Nuestra visión como tal
no debe estar velada. Por eso es que es necesario que podamos una visión espiritual, no una visión física, sino una visión espiritual, que podamos ver detrás de la escena lo que se mueve espiritualmente. O sea, lo vemos físicamente, pero detrás de la escena hay un ambiente espiritual que donde Jesús lo invita a usted y me invita a mí a involucrarnos y a hacer su voluntad. Gloria a Dios. La explicación de Marcos confirma esto. Cuando dice que Jesús hizo ese severo pronunciamiento. Capítulo 3, verso 30. Gloria a Dios. Jesús también se refiere a la inspiración del Antiguo Testamento por el Espíritu Santo. Capítulo 12, verso 36. De particular importancia para los cristianos que enfrentan la hostilidad y la injusticia de las autoridades del mundo. Gloria a Dios. Es la persona del Señor de que el Espíritu hablará a través de ellos cuando testifiquen a Cristo. Cuando usted y yo testifiquemos a Cristo, estaremos en la posición de predicar y evangelizar sus buenas nuevas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es la promesa del Señor que el Espíritu hablará a través de ellos, a través de usted y a través de mí, cuando testifiquemos a Cristo. Capítulo 13, verso 11. Vamos a leer esto de Marcos. Capítulo 13, verso 11. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Lo que fuere dado en esa hora, eso habla. Lo que transmite el Espíritu, eso es lo que hay que decir. Lo que transmite el Espíritu es nuestro espíritu. Modulamos a través de nuestro corazón o de nuestra mente y expresamos a través de nuestro sentido. Gloria a Dios. Eso habla, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu. El Espíritu que está en usted y está en mí. Gloria a Dios. Capítulo 13, verso 11 de Marcos. Además de las referencias explícitas al Espíritu Santo, Marcos emplea palabras relacionadas con los dones del Espíritu, tales como poder, autoridad, profeta, sanidad, imposiciones de manos, Mesías y reino. Gloria a Dios. En la próxima ocasión, este es el fin del libro de Marcos, o sea, el fin de la exposición del libro de Marcos. En la próxima ocasión estaremos hablando del libro de Juan. Que el Señor Jesús les bendiga.